temario el diseño de nuevo, sí se toca, pero no como una práctica en general, pero pues está bien. Justamente les voy a platicar de qué hay al respecto y bueno, pues queda ad hoc con lo que están haciendo ustedes, que es implementar el diseño de binders en su grupo de investigación. ¿Vale? Entonces igual, les recuerdo si tienen alguna duda, pues ahí nada más me levantan su mano y con gusto las atendemos. Y si tienen una duda que no pueda resolver, bueno, pues con gusto se las investigo, porque también les mencionaba que no es exactamente mi área de expertise, ¿vale? Pero pues me gusta mucho, igual estoy muy interesado en implementarlo, solo que tengo la limitación de infraestructura, digámoslo así, porque no tenemos equipo de cómputo de alto rendimiento aún. Bueno, entonces, probablemente la mayoría de ustedes sepa que el Premio Nobel de Química del 24 se lo llevaron estos tres colegas y que fue, y creo que ya lo hemos platicado en el taller, fue un asunto un poco controversial por muchas razones. Primero, nadie tiene problemas con que David Baker haya sido premio Nobel. Tal es como, o sea, si no se ganaba el premio Nobel en esta ocasión, se lo ganaba el siguiente año o el siguiente. No había tema. Todo el mundo estaba esperando el premio Nobel de David Baker porque pues desde hace mucho tiempo pues, digamos, ya era acreedor, ¿no? La contribución que ha hecho el grupo de investigación de David Baker ha sido muy interesante. Y justamente el objetivo de ese grupo de investigación del Baker Lab en la Universidad de Washington ha sido el diseño de proteínas. Entonces, desde mucho tiempo atrás, décadas antes de la inteligencia artificial, ya habían buscado algoritmos que pudieran o que tuvieran algún poder predictivo y que permitieran el diseño de nuevas estructuras proteicas. Entonces, pues a la par de que se iban desarrollando tecnologías en el área de la ciencia de la computación, David Baker iba implementándolas en el diseño de proteínas, ¿no? Lo controversial en realidad fue con Hassabis y Jumper porque estos colegas fundaron una empresa, DeepMind, por ahí del 2010. Son científicos de software y al final implementaron redes neuronales para el desarrollo de AlphaFold, que, como saben, finalmente fue una herramienta bastante útil que impactó y sigue impactando en el área de la bioquímica estructural. Sin embargo, el tema es que ni Hassabis ni Jumper son científicos, bueno, son biólogos estructurales. Entonces, la controversia fue obvia. ¿Cómo es que colegas que no sabían química, digámoslo así, o que no habían dedicado una trayectoria de investigación, una vida a la investigación en química, cómo es que estaban ganando el premio Nobel de Química? Eh, y no porque tal vez no sea suficiente su contribución, sino porque también había muchísimos investigadores que sí son del área de la química que estaban formados, ¿no? Digamos, esperando el premio Nobel. Entonces, Hassabis y Jumper, eh, con DeepMind, el desarrollo de AlphaFold, logran justamente, pues, ganar el premio Nobel, un tercio del premio Nobel cada quien. Y bueno, con respecto a la inteligencia artificial, pues tampoco es nuevo, ciertamente. Tiene su propia historia y su propia trayectoria, con la cual tampoco estoy muy familiarizado, pero pues algoritmos adaptativos se han empleado en muchos escenarios de las ciencias y las ingenierías. Con algoritmos adaptativos nos referimos a aquellos algoritmos que son capaces de ponderar, digamos, sus parámetros y responder a nuevas condiciones ambientales, le llamaré así, ¿no?
Por eso le llamamos algoritmos adaptativos, pensando a lo mejor en la adaptación biológica como ejemplo. Son algoritmos que reciben información y son capaces de procesarla y ponderar esa información para eh, tomar decisiones, digamos, pero, digamos, basados en un entrenamiento previo, ¿no? Entonces son algoritmos que aprenden, que van cambiando, que van cambiando sus parámetros en función de la información que van recibiendo. Eh, Nada más por poner un dato así un poco sensacionalista, este colega hablaba de la singularidad y decía que para el 2029 la inteligencia artificial igualaría la inteligencia humana. Esto es algo dicho hace varias décadas, ¿no? Y sin embargo, muchos colegas lo siguen sosteniendo, sobre todo porque ya estamos cerca del 2029 y es tan impresionante el desarrollo, mejor dicho, la implementación de los algoritmos de inteligencia artificial en nuestra vida diaria, que muchos consideran que esto va a ser un hecho, ¿no? Y más allá, ¿no? No digo, no sé si esto es basado en evidencia, porque les digo que no es mi área tanto, pero se predice la singularidad, que es como que seríamos parte de un mismo sistema de inteligencia en algún momento, ¿no? Pero bueno, nada más lo ponía ahí porque, porque me llamaba la atención, ¿no? Justamente como que la inteligencia artificial pudiera impactar en tantos aspectos de nuestra vida, incluido en la ciencia de proteínas. Bueno, y les dejo como optativo también, si lo quieren ver, esta mesa redonda que tuvimos hace unos años, en el 2020, cuando justamente AlphaFold publica esta noticia, tal cual. Recuerden que al ser comprada por Google, DeepMind, pues obviamente, pues Google, siendo Google, ¿no? Pues también hizo un marketing importante en los hallazgos que ellos hicieron. Y entonces la noticia literal decía así como AlphaFold la soluciona un problema, un desafío en la biología de 50 años, ¿no? ¿Qué es el problema de plegamiento de proteínas? Entonces, pues sí, un poco es la tecnología innovadora y el haber logrado resolver un problema, el problema de plegamiento de proteínas, otro poco es el marketing, ¿no? Y mucha gente de otras áreas de la biología se enteró justo o empezó a conocer pues lo que se hacía en el área de la bioquímica estructural a partir del FOFOL. Entonces, bueno, pues hicieron un gran trabajo tanto disciplinarmente como en marketing, y entonces, pues bueno, está bien. Eh, ya lo habíamos platicado, les había platicado del CASP, que era esta competencia de algoritmos de predicción de estructura de proteínas, eh, y que justamente AlphaFold llegó a más del 90%, en lo que se consideraba que era la solución al problema. Y no fue un evento al azar. A partir de que lograron resolver la primera estructura, lograron resolver muchas más. El algoritmo sigue mejorando y pues actualmente habíamos visto, tenemos bases de datos, incluso el Protein Data Bank tiene una colección de estructuras que fueron modeladas, ¿no? Computacionalmente. Bueno, esto ya no se los tengo que platicar a ustedes, nada más voy a hacer un hincapié en información importante. Por ejemplo, eh, el dogma central de la biología molecular, todo el mundo lo conocemos, es cómo se pasa la información genética entre diferentes moléculas. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un cambio en la secuencia de una proteína, sabemos exactamente cómo hacerlo desde la secuencia del DNA. Pero lo que pasa, y justamente aterrizando en el problema del diseño, lo que pasa cuando ya hablamos de las proteínas en 3 dimensiones es que si tú quieres cambiar una función a nivel de estructura tridimensional, no sabemos exactamente cómo hacerlo desde la secuencia de los aminoácidos. ¿Sí? O sea, no sabemos, no hay un camino directo que este cambio pues te lo traduzca a algunos cambios en la secuencia del aminoácido, ¿no? Justamente de eso trata el tema del diseño y
En esto que les platicaba que habían mencionado como el dogma central de la biología estructural, decíamos que había un flujo de información desde la secuencia de la proteína hasta su estructura, es decir, el proceso de plegamiento, pero ya que tienes la estructura, ahí no termina la historia, porque la estructura todavía tiene componentes dinámicos, es decir, todavía se puede, no es una estructura rígida, eso ya lo habíamos visto. Habíamos visto que hay herramientas de la biología estructural que evalúan la evolución de estos sistemas en el tiempo, es decir, que pueden evaluar justamente cómo estos sistemas van cambiando, cómo los átomos se van reacomodando, los componentes de estructura secundaria o terciaria se van modificando, ¿no? Entonces, bueno, la estructura no es el final, pero la dinámica tampoco. En la dinámica, es decir, una vez que ya conocemos los cambios a través del tiempo de un sistema en 3 dimensiones, pues todavía eso podría describir la función. Sin embargo, si nos ponemos muy estrictos, cada uno de estos escalones es relativamente difícil de predecir. Solamente el primer escalón de secuencia de estructura, pues nos llevó muchos años de desarrollo de cómputo, ¿no? De software. Ahorita podríamos decir que está relativamente resuelto, pero aún relativamente resuelto apenas es el primero de los escalones. Tenemos las herramientas de dinámica molecular en el segundo de los escalones, también con un altísimo poder predictivo. Habíamos visto ya algunos ejemplos. Habíamos visto, por ejemplo, una proteína desplegada que en simulación de dinámica molecular adoptaba su estructura tridimensional. Y la dinámica, pues ya nos da una explicación relativamente profunda de la función, aunque no necesariamente completa, ¿no? Por ejemplo, donde tenemos algunas limitaciones es cuando estamos trabajando con sistemas de alto peso molecular, ¿no? Porque la capacidad de cómputo que se necesita aumenta no linealmente, yo diría exponencialmente, es decir, mientras más grande es tu sistema, crece exponencialmente la interacción entre sus átomos y necesitas mayor poder de cómputo, ¿no? Y la otra limitación es que una simulación de dinámica molecular, por ejemplo, es de full atom, es decir, están explícitos todos los átomos. Sin embargo, en el caso particular de las enzimas, eso no es suficiente, es decir, saber cómo se mueven los átomos no es suficiente para explicar cómo hay una transformación química, cómo hay ruptura y formación de enlaces nuevos en los sustratos. Bueno, y entonces, si todavía no tenemos totalmente cubiertos los escalones, o sea, tenemos bastantes herramientas en cada uno de ellos, pero no los tenemos totalmente cubiertos. Entonces, ¿cómo hacer diseño? Si se supone que el diseño, fíjense, sería esta flechita de aquí, sería que tú partes de una función, o más bien de la necesidad de una función, tú quieres resolver algo y entonces tienes que proponer una secuencia de aminoácidos que pueda llevar a cabo ese algo, esa función, ¿no? Platicábamos hace un ratito del diseño de binders. Si tú quieres una proteína que haga una interacción relativamente fuerte con una molécula blanca, bueno, pues necesitas conocer la secuencia que va a llevar a cabo esa función. Y aquí está AlphaFold. AlphaFold estuve leyendo un poco más a partir de que platicamos de la clase. Sin embargo, debo decir que eh, es una parte bastante abstracta la de la arquitectura de software, eh, porque tiene, justo como les decía, ¿no? Pues las redes neuronales multicapa, es decir, que iteran varias veces. eh, los parámetros que utilizan no son de fácil interpretación. ¿A qué me refiero con eso? Desde el punto de vista de la bioquímica, pues uno puede describir a una proteína como un sistema complejo, es decir, bueno, ahorita les digo exactamente qué significa un sistema complejo, pero un sistema que se puede caracterizar, por ejemplo, a partir de las coordenadas de sus átomos, ¿no? La estructura tridimensional,
a partir de los tipos de enlaces que se forman, probablemente desde la parte termodinámica, ¿no? Podríamos hacer cálculos de entalpía o de entropía, ¿no? De entropía conformacional. Podemos estudiar la proteína a partir de su dinámica, a partir de su función, etcétera. Y pues nuestros descriptores, digamos, pues serían ángulos de enlace, distancias de enlace, energía de interacción, superficie hidrofóbica, electrostática, conservación de secuencias, etcétera. Lo que hemos estado platicando, lo último que veíamos en nuestro taller, herramientas que nos permitían ver conservación de secuencia, herramientas que nos permitían ver superficie electrostática, herramientas que nos permitían ver volúmenes de cavidad. ¿Sí? Eso es fácilmente interpretable. Sin embargo, lo que, eh, lo que se procesa en AlphaFold no necesariamente tiene una interpretación física directa. Eh, Más bien es información, ¿no? Pero relacionada con, pues sí, con la topología en sí de este sistema, ¿no? AlphaFold no toma en cuenta información bioquímica necesariamente, sino que, como lo habíamos platicado, pues aprende o encuentra patrones a lo largo de bases de datos relativamente grandes, a partir de los cuales puede hacer estas inferencias, ¿no? Entonces, eh, tengo un colega justo que decía, bueno, muchos colegas cuando fue AlphaFold, eh, decían, bueno, es que AlphaFold es como una caja negra. Tú le metes una secuencia y te arroja una estructura. No necesariamente es una caja negra, más bien que como bioquímicos no tenemos la formación para eh, interpretar lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Es- a fines prácticos es una caja negra para un bioquímico, pero no exactamente es una caja negra. Ahora, ¿qué tan cierto es esto de que el algoritmo pues resuelve un problema en 50 años? Es bastante cierto desde el punto de vista estadístico, es decir, que el 90% de una proteína converge con la estructura cristalográfica, pues eso es bastante bueno. Pero, ¿qué porcentaje de las proteínas predichas converge con la estructura tridimensional funcional? Pues también es alto, pero no es 100. Aquí les puse un ejemplo de muchas estructuras que hemos estado procesando aquí a lo largo del tiempo. Hubo una en particular que me llamó mucho la atención porque, fíjense de aquí, ¿no? Es una proteína que tiene que ver con una vía de reparación del ADN y una parte de la proteína tiene un alto PLDDT. Recuerden que era un descriptor que nos hablaba de la, de la precisión de la predicción. Entonces, todo lo que está en azul es relativamente confiable desde el modelo, pero todo lo que está en naranja no. Y hay una parte gigante en naranja, de hecho, dominios completos que están en naranja, ¿no? Entonces, si lo naranja además está mezclado con lo azul, como pueden verlo aquí, es decir, están sobrelapados, ¿cómo puedes confiar en lo azul si se supone que esa estructura está soportada por el resto? Es decir, si todo lo naranja no puedes confiar en ello y lo quitaras, por ejemplo, porque no puedes confiar en ello, lo azul no tiene sentido, ¿sí? Es decir, el porcentaje de estructura que tiene un PLDT bajo es tan grande que no puedes confiar en el resto del modelo. Sí, es eso. Entonces, ¿será que solo hay casos específicos o será que eh, pues tuvimos mala suerte y esta proteína no se pudo modelar? Bueno, pues aquí justamente influyen otros aspectos y uno de ellos que habíamos notado, pero les digo que no he podido hacer una observación y tampoco he tenido tiempo de hacer investigación al respecto, pues es que hay secuencias justamente que no tienen homólogos detectables y aunque AlphaFold no los necesite, no haga modelado por homología en ningún caso, pues de todos modos esas secuencias raras son o tienen un menor poder predictivo. Y bueno,
AlphaFold entonces funciona, pero ¿por qué estoy hablando de AlphaFold si el tema es el diseño de proteínas? Para muchos, más bien para todo el mundo, el diseño de proteínas es el camino reverso a la ingeniería de proteínas. Es decir, perdón, el camino reverso a la predicción de estructura. Si tú quieres hacer diseño, es decir, que quieres una función y saber cuál es la secuencia que la va a llevar a cabo, tienes que caminar en este sentido por estos escalones. Es decir, no puedes, o teóricamente no puedes diseñar algo si no has resuelto estos escaloncitos, ¿sale? Solo si sabes cómo llegar de la secuencia a la función, podrías llegar de la función a la secuencia. Entonces son dos direcciones del mismo problema, ¿sí? Al final estos algoritmos, por ejemplo el AlphaFold, que es muy preciso en temas de obtener una estructura, debería ser útil para poder hacer diseño, ¿cierto? Es decir, que tú tengas una estructura, que tú quieras que lleve a cabo una función, bueno, pues el mismo algoritmo que fue entrenado para ir de secuencia a estructura, debería poder regresar de estructura a secuencia. Esa es la idea. Eh, Les voy a recomendar este otro seminario web. Fíjense que no se los había puesto, no sé por qué, pero es uno de mis mentores, el doctor Alejandro Fernández Velasco, de Facultad de Medicina de la UNAM, que justamente también habla de esto del boom del diseño de proteínas de novo, pero lo dice desde la experiencia. El doctor tiene, bueno, logró el diseño de un barril team, es decir, de una proteína que tiene una topología ya conocida en el mundo natural, pero a partir de bloques estructurales. Muy temprano en este curso de modelado, les compartí justamente el artículo del doctor Fernández en el que justamente utilizan estructuras supersecundarias como bloques estructurales para ensamblarlos y formar un barril team. Bueno, sin meterme mucho a detalle de ese artículo, justo lo que decía el doctor es esto, que, por ejemplo, una proteína de 200 aminoácidos tenía 20 a la 200 posibles secuencias, que era por mucho más grande el número de galaxias, perdón, de las secuencias que había en la Tierra. Es decir, la vida que lleva 3.500 millones de años en la Tierra no ha explorado ni siquiera un porcentaje eh, considerable de estas posibles secuencias. Y él decía, bueno, para fines prácticos es imposible, nadie va a poder explorar esa cantidad de secuencias. Entonces, ¿cómo vas a hacerle para tener las secuencias que lleven a cabo las funciones nuevas? Ahorita hablamos de las funciones nuevas, pero ¿cómo vas a hacerle para explorar o encontrar las secuencias en esa infinidad de secuencias que lleven a cabo, por ejemplo, la degradación de contaminantes, que sirvan como electroconductores, que sirvan para biorremediar, que sirvan en la industria de los medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber una manera de poder explorar, ¿no? En esas secuencias, en ese universo de secuencias casi infinito, tiene que haber una manera de poder explorar esas secuencias para poder encontrar aquellas que sean útiles o que puedan resolver algo, eh, pues, en alguna aplicación biotecnológica, ¿no? Y ese problema no es nuevo, de hecho es bastante viejo. Jacob es uno de los que ganó el premio Nobel junto con Monod, me parece, y Changyou por ahí de los años 60, pero ya había abordado este problema y había concluido algo bastante desalentador, que es esto, ¿no? Que dice que la probabilidad de que una proteína funcional aparezca de nuevo por una asociación al azar de aminoácidos es cero. Es decir, si tú tomas aminoácidos al azar y los pegas así nada más, la probabilidad de que eso haga algo es cero, prácticamente cero. O sea, son dos maneras de decir lo mismo. La cantidad de secuencias es tan grande que es prácticamente infinita,
Y si tú tomas al azar aminoácidos, la probabilidad de que eso tenga una función prácticamente es cero. Y sin embargo, los sistemas biológicos pues siguen innovando, siguen apareciendo nuevas proteínas con nuevas funciones, etcétera, ¿no? Pero no aparecen desde cero. Fíjense que en realidad son por variantes de sistemas que ya funcionan, ¿no? Es decir, tienes andamios o estructuras proteicas que ya son estables, que ya tienen un plegamiento, y las variaciones en algunos aminoácidos son capaces de generar nuevas funciones. Es lo que platicábamos en nuestras clases de ingeniería de proteínas, ¿no? Pero pensando otra vez en el área de diseño, ¿cómo inventar una proteína de nuevo? ¿Cómo explorar esas secuencias que son infinitas? ¿Y por qué apostarle si prácticamente la probabilidad de éxito es cero? ¿No? Eso es lo que viene. Y bueno, pues hay muchas motivaciones. Esta figura también ya la habíamos visto. Yo les decía, bueno, pues el día que nosotros logremos diseñar de nuevo, pues vamos a desbloquear muchas aplicaciones. Y claro que vale la pena intentarlo, ¿no? Diagnóstico, biosensores, química limpia, terapias celulares, producción de biocombustibles, bioelectrónica, etcétera, ¿no? Entonces, diseñar proteínas de nuevo, es decir, de secuencias no naturales, vale la pena por sus posibles o sus potenciales aplicaciones. Menos riesgoso, pero también menos, sí, menos riesgoso, digamos, es justamente hacerlo a partir de sistemas que ya existen. Cambiarle pocos aminoácidos a una proteína para que aumente su estabilidad, o fusionar proteínas que ya tienen una función específica cada una para aumentar o potenciar su función. O sea, tomar algo que ya existe en la naturaleza y modificarlo es el camino fácil, digámoslo así, pero pues teóricamente ya estamos en tiempo en el que la tecnología, me refiero al poder de cómputo y al desarrollo de algoritmos, pues nos ha permitido incursionar en el diseño de nuevo. Eh, y aquí es donde viene la divergencia que les decía. Les decía, bueno, pues por un lado, hay mucha gente, de hecho lo más clásico que se ha hecho es utilizar lo que sabemos de bioquímica para alimentar algoritmos que pudieran ayudarnos a diseñar o que tuvieran poder predictivo. Por ejemplo, la dinámica molecular de la que ya hablamos, pues era implementar campos de fuerza, que eran reglas muy específicas de cómo interactúan los átomos dentro de una proteína para poder entender su funcionamiento. Eso no tiene, nadie tiene problemas con eso. O sea, si uno ve el campo de fuerza, bueno, pues están los diámetros de los átomos que se han medido experimentalmente, están las distancias de enlace que se han medido experimentalmente, está la elasticidad, las entalpías, etcétera. Todo se ha medido experimentalmente, entonces nadie tiene problemas con eso. Pero AlphaFold, por ejemplo, les decía, cuando estaba prediciendo, no necesariamente usaba ese tipo de información. Eso sí ya genera conflicto entre los investigadores, ¿no? Esta figura ya se las había puesto, bueno, esta tablita que está aquí a la izquierda, que justamente son los algoritmos de búsqueda, algoritmos que se utilizan en diseño de proteínas y los clasifican en dos columnas, los energy models, o sea, los modelos de energía, los que están basados en algo físico, en conocimiento físico-químico de la estructura de proteínas, ¿no? Por ejemplo, algoritmos de minimización de energía, eh, algoritmos de mejora del backbone, etcétera, ¿no? O sea, cosas que sí entendemos como bioquímicos. Pero también hay algoritmos de búsqueda que no necesariamente están basados en bioquímica, ¿sí? Que más bien intentan buscar, depende del algoritmo, depende de lo que estemos haciendo, pero intentan buscar en este espacio de secuencias, por ejemplo, o en este espacio de estructuras, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, algoritmos como el de Monte Carlo, ¿no? Que hacen búsquedas
prácticamente al azar, tratando de encontrar o de abarcar una parte importante de ese espacio casi infinito, ¿no? Entonces, digamos que hay dos tipos de algoritmos para los bioquímicos en términos así sencillos. Hay los que entendemos y los que no están necesariamente relacionados con algo bioquímico. Y este otro artículo también me llamó mucho la atención porque justamente nos dice que hay algoritmos data-driven, que serían como basados en datos y basados en primeros principios, ¿no? Como primeros principios sería justamente lo que les decía, bioquímica, es decir, los primeros principios es distancias de enlace, diámetros de los átomos, energía, entalpía, entropía, etcétera, ¿no? O sea, todo esto serían los primeros principios. Por eso, por ejemplo, aquí está la simulación de dinámica molecular, que por sus campos de fuerza, pues justamente están aquí, ¿no? De hecho, la dirección en la que se desarrollan algoritmos de dinámica molecular es en la dirección en la que cada vez se describan mejor las interacciones entre los átomos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues justamente están las inferencias filogenéticas, el elemento de secuencias, está Rosetta, Rosetta que es parte del software de diseño, pero basado en primeros principios, ¿sale? Basado en físico-química. Ujú. Pero vean que han emergido muchos algoritmos que son data-driven, eh, es decir, que no necesariamente están basados en primeros principios. De hecho, hasta pareciera que son excluyentes. Fíjense que aquellos algoritmos que están más basados en datos están menos basados en los primeros principios, ¿no? Y al revés, los que están basados en primeros principios tienen menos contribución de datos, ¿no? Y vean que en Data Driver justamente están los algoritmos que pues justamente ahorita nos llaman la atención. Por ejemplo, aquí está AlphaFold 2 y seguramente AlphaFold 3 está también aquí arriba, ¿no? No quiere decir que ignore la parte físico-química en absoluto, quiere decir que no es la mayor contribución del algoritmo, ¿no? Déjenme conectar mi computadora, perdón. Tía Rosetta. Tía Rosetta es justamente uno de los algoritmos también de Rosetta, eh, que hace una de las primeras exploraciones espaciales. Es decir, cuando nosotros estamos diseñando de nuevo, podemos usar tía Rosetta, esta versión de Rosetta, para tener esqueletos menos precisos o a menor detalle, pero que ya puedan interactuar, por ejemplo, con una molécula blanca, con un target, ¿vale? Eh, Entonces, vean, está basado en datos. No, no quiere decir que excluya la parte de los primeros principios, simplemente quiere decir que el diseño del algoritmo, por su naturaleza, pondera más los datos. Ujú. Eh, ya nada más para terminar con esto, bueno, aquí también estarían otros algoritmos, MPNN, es MPNN, estaría aquí también, justamente porque lo que hace es explorar el universo de secuencias, ¿sale? Y fíjense, no quiere decir que sea mejor basarnos en datos, o que basarnos en datos tampoco quiere decir que basarnos en datos sea excluir los primeros principios, ¿no? Lo ideal sería combinar, ¿no? Algoritmos basados en datos que puedan explorar el espacio conformacional sin ninguna restricción físico-química evidente o a priori, pero que posteriormente puedan ser optimizados con algoritmos relacionados con primeros principios.
Al final de cuentas, lo que queremos, pues, es algo que funcione, que existe en el mundo real, ¿no? Entonces, pues, necesitamos, de alguna manera, usar como herramienta lo que muchos colegas han desarrollado por muchas décadas, que justamente son este tipo de algoritmos. ¿Sale? Entonces, tanto en la predicción de estructura como en el diseño de proteínas, pues ahorita están teniendo mucho auge este tipo de algoritmos. Y les digo, son dos cosas las que influyeron. Una fue el desarrollo de software, por supuesto, pero otra también fue la capacidad de cómputo, ¿no? Muchos también han dicho, ay, ¿cómo es que si en 1960 se hubieran puesto a trabajar con Machine Learning, en vez de estar haciendo dinámica molecular, estaríamos en otro lugar? No se puede. No se podía porque no podías entrenar algoritmos si no habías alimentado todavía esas bases de datos, ¿no? Entonces, alguien tuvo que hacer los experimentos, alguien tuvo que desarrollar entender los primeros principios para que posteriormente, en una etapa distinta, pues alguien más pudiera haber desarrollado esto, ¿no? Entonces, no son excluyentes. Yo no veo mucho sentido en la controversia que en su momento hubo con respecto al tipo de algoritmos. Simplemente son complementarios y son enfoques distintos. Bueno, y es algo que, por cierto, David Baker ya había entendido muy bien. Fíjense que Rosetta aparece con TR en los Data Driven, pero Rosetta clásico, digámoslo así, pues aparece en los primeros principios. Es decir, el grupo de Baker no se casó con una tendencia, sino que exploró diferentes maneras de abordar estas dos caras del problema, tanto la predicción de estructura como el diseño. Y tan así que justamente el artículo, uno de los artículos, bueno, el artículo fundacional, dice que los mismos métodos podrían servir para tres funciones diferentes. La predicción de estructura, ¿vale? Es decir, entender la relación secuencia-estructura, te permitiría obviamente hacer predicciones muy precisas, pero esa misma relación secuencia-estructura te permitiría hacer de novo design o diseño usando restricciones estructurales. Voy a hacer, bueno, a describir un poquito la diferencia entre estos dos. El de novo design es muestrear consecuencias no naturales, o sea, no hay ninguna imposición en el tipo de secuencias que podrían ensamblarse para llevar a cabo una función, ¿vale? Ese es el de novo design. El producto del de novo design es tener una secuencia que va a dar origen a una estructura que va a llevar a cabo una función. Pero esa secuencia no tiene por qué ser similar a algo en la naturaleza. No tiene por qué, ¿vale? No fue tomada del mundo natural, no tiene por qué parecerse a algo del mundo natural. Eh, el diseño de backbone fijo es un poco distinto porque en este caso uno parte de una imposición estructural, es decir, uno le puede sugerir a Rosetta una topología específica y Rosetta en este caso lo que haría es tratar de alinearse a esa imposición. Por ejemplo, yo le puedo decir, quiero que mantengas el plegamiento de beta inmunoglobulina, el sándwich beta de las inmunoglobulinas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver en Quimera, pero bueno, las inmunoglobulinas tienen un plegamiento muy específico. Yo podría imponer o dejar esa imposición y el programa lo que haría es, bueno, pues ese es el backbone, ¿vale? Ahí está. Tú quieres que esto sea un sándwich beta. Pues ahora va a buscar secuencias que sean compatibles con esa topología. Y entonces, pues va a buscar en el espacio infinito o cuasi infinito de secuencias aquellas que puedan ser compatibles con esa topología. Entonces, digamos que también está muestreando al azar, sin necesariamente tener una o buscar algo en el mundo natural, pero ahora con una imposición estructural, ¿sí? Entonces, estaría seleccionando secuencias
que fueran compatibles con esa imposición estructural, es decir, secuencias que sean un sándwich beta. Por lo tanto, tienen una longitud específica, por lo tanto, tienen que tener cierto tipo de interacciones específicas, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferencia, digamos, más sutil entre el de nuevo design y el diseño de backbone fijo, pero al final de cuentas, en cualquiera de los dos casos podríamos estar encontrando secuencias no naturales que no se parezcan a nada en las bases de datos y que estén explorando justamente el amplio espacio conformacional o de secuencias posible. Se acordarán de esta figurita, ya no la voy a mencionar con detalle, nada más recuerden que el espacio conformacional o el espacio de secuencias es gigante, cuasi infinito, como lo acabo de mencionar, y el mundo natural ha explorado una parte muy pequeñita de este. Es decir, tanto en secuencias como en estructuras, en la naturaleza, pues tenemos una muestra no representativa de ese espacio, una muestra muy pequeñita de ese espacio, por lo tanto, existe la esperanza de que en el resto de espacio podamos encontrar la solución a cualquier problema, ¿sale? Cualquier otra estructura que haga cualquier otra función. Simplemente no ha sido seleccionado porque la selección natural, ¿no? El proceso evolutivo más común, pues simplemente no han existido las presiones de selección que, pues de pronto seleccionen algo aquí. No quiere decir necesariamente que no se ha explorado, ¿no? Pero imagínense que, por ejemplo, apareció una cadena polipeptídica capaz de degradar el PET. La mejor petasa, la mejor PET hidrolasa que pudiera existir, imagínense que hubiera aparecido en el Cretácico, en la célula de algo. Bueno, pues no tenía ningún sentido de ser, ¿cierto? No existía el sustrato para esa enzima en ese momento. Entonces, no quiere decir que no se haya explorado. En ese momento las presiones de selección no lo fijaron y nunca lo sabremos. Entonces, pues básicamente de eso trata, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, ya nos platican cuáles son los tipos de algoritmos que utiliza Rosetta. Cuando se hace el muestreo conformacional o el muestreo de secuencias, se usa Monte Carlo, es decir, es un algoritmo de muestreo casi aleatorio, ¿no? Donde empezamos a explorar, pues, de manera amplia, digámoslo así, en las secuencias o en las estructuras. Y cuando ya tenemos secuencias, pues ya se empiezan a filtrar por diferentes estrategias. Por ejemplo, se pueden filtrar a nivel de esqueleto, es decir, secuencias que ya te dan una o que ya satisfacen una estructura, una restricción estructural. Y todavía hay algoritmos que son mucho más precisos a nivel atómico, donde cuando ya tienes una secuencia y ya tienes una estructura, pues ahora de manera muy fina vas a acomodar los grupos laterales, vas a acomodar, digamos, los átomos de tal manera que eh, pues no tengas errores estereoquímicos, que es lo que ya hemos platicado en la parte de modelado. Y finalmente usas una función de energía que sería sería como los primeros principios, knowledge based, que sería así como, pues sí, ya tienes una estructura, pues ahora la minimizas como lo harías, ¿no? En una quimera, por ejemplo, usando un campo de fuerza específico y ya. Pero, digamos, ya restringiste mucho, ya no estás explorando, ya no estás minimizando al azar en todo el espacio. Primero, ese espacio que es muy amplio, lo empiezas a muestrear aleatoriamente. Conforme vas seleccionando o vas reduciendo tu muestra, puedes ir implementando algoritmos cada vez más complejos. El trade-off de cualquier algoritmo computacional es, si quieres muestrear mucho, lo tienes que hacer a muy bajo nivel de detalle, ¿sí? Entonces, si quieres muestrear mucho, no vas a hacer dinámica molecular de todos lo que estés muestreando, obviamente, ¿no? Entonces, tu nivel de precisión para muestrear y para filtrar tiene que ser muy bajo, tienes que ser muy poco exigente con el detalle, digamos, de la evaluación de cada modelo al principio, porque estás muestreando muchos modelos. Pero conforme te vas quedando con pocos modelos,
es cuando vas aumentando el nivel de detalle de la evaluación. Ajá, tal que, por ejemplo, pues ya al final es cuando haces o acomodas las cadenas laterales, ¿no? Esto es algo que ya es sabido en cualquier tipo de algoritmo. Este es el trade-off. En dinámica molecular, por ejemplo, tenemos muchos casos en los cuales, si tú quieres explorar a nivel atómico con campos de fuerza muy específicos, bueno, pues lo puedes hacer muy bien en tiempos cortos, pero si quisieras explorar tiempos largos de un sistema, tienes que disminuir la complejidad del sistema. Y entonces a lo mejor en vez de modelar cada átomo por separado, modelas grupos funcionales, ¿no? Como esferas, o vas reduciéndole la complejidad o la información al sistema. Entonces, en general ese es el trade-off. En particular en Rosetta, al principio hacemos muestreos aleatorios o casi aleatorios, y conforme vayamos reduciendo el espacio conformacional, pues vamos o podríamos implementar protocolos más específicos y más sofisticados. Con esto han logrado muchísimas cosas. Les digo que Rosetta dentro del CASP, que era esta competencia de predicción de estructura, siempre quedaba en el top. No siempre ganaba, pero siempre quedaba en el top de los mejores algoritmos. Y tenía un altísimo poder predictivo en el caso del diseño de la predicción de estructura, aunque no tuvo, históricamente hablando, tantos casos de éxito del de novo design. Sí los tuvo, si hay en la literatura, seguramente son de Baker, pero no son tantos, no son tantos, ¿sí? Justamente el review que les compartí, pues el review trata de casos muy recientes, o sea, históricamente no hay muchos casos de diseño de nuevo exitoso. Bueno, este artículo también ya se los había platicado un poquito, y quiero mencionar algo. Cuando nosotros modelábamos con diferentes algoritmos, la práctica que yo les pedí que hiciéramos fue que superpusiéramos los modelos y evaluáramos los RMSDs, ¿no? Con eso teníamos una idea global de qué tanto se parecían o se alejaban unos con respecto a otros. Como ahorita lo mencionaba con Matías, era que, bueno, al final es un promedio, entonces puedes tener RMSDs bajos, incluso cuando hay zonas grandes de la proteína que no están coincidiendo. Entonces, el RMSD en general no es el mejor descriptor. También, por ejemplo, uno de los ejercicios que hicimos ya en la parte de ingeniería de proteínas es que superpusimos dos estructuras de proteínas que daban un RMSD súper bajito, menor a 1, a pesar de que ambas tenían funciones muy distintas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, puedes tener topologías convergentes. Por ejemplo, si yo les muestro estas dos figuras del inciso D, ustedes dirán, ah, pues es la misma, ¿no? Claramente la misma. Tiene casi todos los elementos de estructura secundaria. Aquí no están superpuestas, pero si yo las superpusiera, les aseguro que tendría un RMSD bajo. Y sin embargo, los detalles sutiles o las diferencias sutiles en las posiciones de ciertos átomos, pues justamente son las que hacen que este a lo mejor pues no tenga la misma función o que el modelo no sea tan bueno. Cuando superpusimos tres estructuras en uno de los ejercicios de ingeniería de proteínas, teníamos RMSDs bajos y yo les decía, bueno, estas tres estructuras tienen funciones distintas. Es decir, con RMSD nunca vamos a poder decir si una proteína tiene o no la misma función que otra. La función está a un detalle mucho más sutil. Sí, las topologías pueden converger, pero la función, el reconocimiento estereoespecífico del sustrato y su transformación al producto, en el caso de una enzima, o el reconocimiento de un ligando o el transporte de un ion,
Bueno, eso ya no es o ya no se ve a nivel de la topología global, se ve a nivel atómico, a nivel de cada uno de los grupos funcionales, a cada uno de las cadenas laterales, cada uno de los grupos funcionales, cada uno de los átomos que está llevando a cabo la función. ¿Sale? Es un nivel de detalle mucho mayor. Ujú. Bueno, ¿por qué estoy haciendo hincapié en esto? Fíjense, uno de los colegas, creo que de este artículo ya les había platicado, es un investigador de aquí de la UNAM. Eh, Dijo, bueno, pues Rosetta tal vez pueda utilizarlo como un descriptor de, como un calificador de un modelo de predicción de estructura. Fíjense qué nombre tan largo y rebuscado le pusieron a este artículo. Es un artículo que tiene muy poquitas citas, pero que en lo personal me parece muy interesante. ¿Sí? Dice, un score, un descriptor de la habilidad de una proteína, de un modelo de una proteína tridimensional que recupera su propia secuencia como medida cuantitativa de la calidad o no sé exactamente cómo traducir esto, pero fíjense qué significa. Quiere decir que si tú tienes un modelo estructural bueno, con Rosetta, deberías poder recuperar la secuencia de tu proteína. Esto significa lo siguiente. Imagínense que ustedes hicieron un modelo por cualquier algoritmo. Hicieron un modelo, tienen una secuencia y utilizan esa secuencia para hacer un modelo, una predicción de la estructura tridimensional. Bueno, si quieren calificar si ese modelo es realmente bueno, entonces con Rosetta deberían de poder encontrar del espacio infinito, cuasi infinito de secuencias, deberían de poder encontrar la secuencia de su proteína. Esto quiere decir, imagínense que toman su proteína, perdón, tienen su secuencia. No existía AlphaFold, por cierto, cuando se publicó este artículo, pero imagínense lo siguiente, tienen su secuencia, la meten a AlphaFold. AlphaFold les da un modelo, y ya sabemos que son modelos relativamente precisos. También tiene un PLDDT, donde pues, sabemos que hay ciertas regiones que son más precisas que otras. Y ahora lo van a rasurar, es decir, van a eliminar la secuencia de esa proteína. Van a mantener todos los carbonos alfa como se los dio AlphaFold, pero van a quitar todos los grupos laterales, es decir, van a perder la información de la estructura primaria. Tienen un backbone, pero no saben qué secuencia hay. Ustedes la eliminaron, ¿sale? Esa proteína no tiene identidad. No tenemos una secuencia de esa proteína, solo su estructura, las coordenadas de sus carbonos alfa. Bueno, Rosetta, se acordarán, podría o tenía un algoritmo en el cual justamente podíamos nosotros dar esa imposición, el backbone, y el algoritmo lo que haría sería buscar en el universo de secuencias aquellas que sean compatibles con esa restricción estructural. Sería este caso, ¿verdad? Nosotros le damos un backbone fijo y el algoritmo buscaría en todo el universo de secuencias aquellas que sean compatibles con esas restricciones. Bueno, pues aquí simplemente la restricción sería el modelo que nos dio un AlphaFold, por ejemplo. La rasuramos todo y le pedimos a Rosetta que busque en el universo de secuencias aquellas que sean compatibles con esa estructura. Entonces Rosetta haría lo que sabe hacer. Buscaría muestrearía por Monte Carlo, pondría las secuencias y vería o les daría un score. Aquellas secuencias que sean compatibles con esas restricciones estructurales, las filtra y las mete a un grupito. ¿Sí? Bueno, entonces, teóricamente, si el modelo fuera bueno, en ese grupito de secuencias debería de estar la secuencia que le dimos a AlphaFold.
Esto prácticamente habla de la reversibilidad del problema. Si tú a partir de una secuencia tienes un modelo muy preciso, a este modelo muy preciso le puedes eliminar la secuencia y deberías de poder encontrarla, ¿sale? Es el mismo problema en dos direcciones, ¿sí? La pregunta práctica era, ¿y para qué haces eso? O sea, si ya tienes un modelo, pues ya lo trabajas. Bueno, en ese tiempo no teníamos algoritmos que fueran tan precisos y de alguna manera, aunque fuera computacionalmente caro, pues era bueno tener algún filtro, algún algoritmo que te permitiera elegir algunos modelos, ¿no? O sea, filtrar algunos modelos porque eran más precisos. Entonces, si la hipótesis es, si tu modelo estructural es bueno, deberías de poder rescatar la secuencia, ¿sí? Con Rosetta. Entonces, existe justamente una variante de Rosetta Hammer. Hammer es una abreviación de modelos de Markov ocultos, que entonces decía, bueno, ya con Hammer decías, bueno, a ver, tienes 100 secuencias. Estas 100 secuencias son compatibles con tu restricción estructural. Hammer lo que hace es resumirlas, comparar esas 100 secuencias y te da un grupo de secuencias más pequeño, 10 por ejemplo, pero que ya representan o son una muestra representativa de todas las que filtraste. Para no revolver más, en esas 10 debería de estar la secuencia de tu proteína, ni más. O sea, si tu modelo es preciso, deberías de poder rescatar la secuencia de la proteína, ¿sale? Por eso les digo que este paper no tenía muchas citas, porque o sea, ¿cómo le ibas a invertir tanto tiempo a explorar las secuencias para ver si solamente si tu modelo era bueno? No valía la pena, era computacionalmente muy caro hacer esto, solamente para decir si tu modelo era bueno o no, ¿sale? Y en general no eran buenos, ¿no? O sea, en general hacías toda esta parafernalia de protocolo y te dabas cuenta que no encontrabas tu secuencia. O sea, los modelos no eran tan buenos, ¿no? A partir del AlphaFold, sí. A partir del AlphaFold, esta reversibilidad quedó mejor establecida, ¿no? De secuencia a estructura, de estructura a secuencia. Entonces, tienes una secuencia, puedes tener una estructura, y ahora, si tienes una estructura, puedes recuperar la secuencia. Entonces, todo esto era para decirles que en las ligeras variaciones del backbone, o sea, puedes tener el mismo backbone, los puedes superponer con RMSD casi de uno, pero en las ligeras variaciones, ¿no? Picómetros de diferencia en las coordenadas, está o podría estar la identidad de la proteína, ¿sale? Esas pequeñas variaciones de picómetros están asociadas, de angstroms, están asociadas justamente a la secuencia y por lo tanto a la función de las proteínas. Entonces estamos llegando a un nivel de detalle atómico, más allá de atómico, ¿sale? O sea, son los mismos átomos, simplemente hay pequeñas variaciones en sus coordenadas que están asociadas a la posición de los grupos laterales, ¿sí? Cuando hablamos de diseño, pensamos que tendríamos que llegar a ese nivel, no menos, a ese nivel, ¿sale? Hace mucho tiempo, te parece una clase de historia, ¿verdad? Hace mucho tiempo apareció justamente esta proteína Top 7 que, que se volvió muy popular porque fue una proteína diseñada de nuevo, y justamente así decía, ¿no? A nivel atómico. Hoy sabemos que podría ser a nivel más preciso que el atómico, pero bueno, a nivel atómico. Entonces, pues sí, justamente el grupo de Baker lograron diseñar una topología que no existe en el mundo natural, ¿sí? La estrategia fue un poco la que les mencionaba. Ustedes imponen un backbone, o sea, le dicen al algoritmo, quiero que hagas una proteína que tiene una beta, sigue una alfa, etcétera, ¿no? Como si fuera un prompt de inteligencia artificial. Quiero que tenga estas características estructurales y el programa lo que hace es buscar en el espacio con formación, en el espacio de secuencias,
aquellas que puedan ser compatibles con esta imposición estructural. Y lo lograron tener una topología que no existe en el mundo natural. Esta topología, de la proteína Top7, se ha buscado y no coincide con otras topologías del mundo natural. Entonces, este paper fue interesante por varias cosas. Primero, fue una prueba de concepto, sí tenemos la capacidad de diseñar a nivel atómico. Segundo, puede haber otras topologías en ese espacio conformacional. Y bueno, pues tenemos la capacidad de diseñarlas o de encontrarlas, ¿sí? ¿Cuál es uno de los problemas que pasó con esta proteína? Que nadie le había podido, hasta donde yo sé, nadie le ha podido poner función. Ajá, o sea, ya se tenía una proteína estable, se sabía que el algoritmo era muy bueno encontrando secuencias, y esto es súper estable, es una proteína súper estable. El problema es que no le han podido poner función. Le han intentado poner función catalítica, de reconocimiento, y básicamente no han podido. Porque aquí hay otro de los grandes trade-offs de la naturaleza. Normalmente para que una proteína sea funcional, por ejemplo, una enzima, tiene que ser muy móvil, tiene que ser dinámica, ¿sale? Es decir, si tú quieres que una enzima funcione, necesitas proteínas muy móviles, o mejor dicho, de otra manera, menos estables, ¿sale? Las enzimas tienen, bueno, no todas, obviamente depende de la enzima, pero tienen tiempos de vida media más o menos bajos, porque justamente son muy móviles. Necesitan esa movilidad para funcionar. Necesitan, sí, justamente esas propiedades dinámicas para poder llevar a cabo su función, y esas mismas propiedades dinámicas pues la hacen menos estable. Caso contrario, proteínas estructurales, por ejemplo, pues son proteínas mucho menos dinámicas, que por lo tanto tienen menos funcionabilidad, o sea, reconocen menos cosas, no pueden catalizar, etcétera, pero tienen vidas medias más largas. Entonces, o aumentas la funcionalidad aumentando la dinámica, o aumentas la estabilidad disminuyendo la funcionalidad, pero difícilmente puedes tener ambas. Entonces, Rosetta se volvió un software que podía dar proteínas muy estables, pero nadie les podía dar función, ¿vale? No le podían hacer que reconozca algo. Entonces el problema no estaba resuelto, ¿no? Y hasta hace unos años, este era el panorama, ¿no? Puse algunos ejemplos, pero hay muchísimos. Este, no está resuelto, ¿no? Estos son papers pre-inteligencia artificial, o sea, antes de la inteligencia artificial. Bueno, este es de Birte Hocker, una investigadora también de las top, digamos, en el mundo del diseño de las proteínas. Y justo tenían este panorama, o sea, no es por ejemplo, el problemas no solo del diseño, las topologías, sino sobre todo el reconocimiento, el binding, pues no estaba resuelto, ¿no? Era difícil, era muy difícil, los casos de éxito eran muy poquitos. Entre otras cosas, por la epistasis. Recuerden que la epistasis era este efecto en el cual tú perturbas una parte de la proteína y esa perturbación se puede propagar. Como esa propagación no siempre es predecible, entonces pues es difícil diseñar. Bueno, para no alargarme tanto, este es un review también, pero hay muchos enfoques del diseño de proteínas. De nuevo, uno de los más fáciles de abordar, digamos así, o que más casos de éxito tenía, era el de generar proteínas que se autoensamblaran, o sea, que tú pudieras diseñar interacciones entre proteínas tal que pues pudieran agruparse o crecer esos ensambles indefinidamente, ¿no? Bueno, como introducción, pues en la naturaleza todas las moléculas hacen eso, ¿no? La cromatina pues ensambla, se enrolla y los nucleosomas se ensamblan y eso forma cromatina, etcétera.
También los fosfolípidos, las paredes celulares, etcétera. Es un fenómeno común. Pero cuando nos vamos a nivel ya muy específico de estas moléculas, ¿cómo interactúan entre sí? Esto, por ejemplo, es justamente una caricatura, ¿no? De la intercara de dos proteínas. Entonces, pues sabemos cuál es el tipo de interacción que se forman entre ellas. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, fortalecer, o mejor dicho, estabilizar un complejo proteína-proteína, pues lo que podríamos hacer sería aumentar la cantidad de interacciones en la intercara. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos un puente de hidrógeno, aquí tenemos una interacción electrostática, otro puente de hidrógeno, aquí tenemos interacciones hidrofóbicas, fuerzas de Van der Waals, etcétera, ¿no? Conociendo el tipo de interacciones, a ver, espérame un tantito, ya. Conociendo este tipo de interacciones, nosotros podríamos, a partir de la estructura, aumentar el número de interacciones cambiando ciertos aminoácidos, pero, como lo habíamos mencionado en la parte de ingeniería de proteínas, con el riesgo, ¿verdad?, de que estos cambios que hagamos perturben la función de cada una de las proteínas, ¿no? Entonces, bueno, aquí simplemente nos ponen un complejo proteico poco estable, un complejo proteico más estable, y la estabilidad, pues, es directamente proporcional al número de interacciones que se forman entre estas dos proteínas, ¿no? Ha habido muchos casos de éxito, la verdad, como que en esta área sí ha habido más casos de éxito de diseño de proteínas. Por ejemplo, el diseño de hélices o estructuras que formen secuencias de aminoácidos que formen estructuras helicoidales, pero que, por ejemplo, una cara o un lado de esa hélice coincida o pueda formar interacciones con un lado de otra hélice. Véanlo aquí. Aquí, por ejemplo, cada uno, dos, tres, cada tres residuos se ponía un residuo hidrofóbico, de manera que en una cara de la hélice, pues estaban favorecidas la cara hidrofóbica. Digamos que, bueno, es circular, pero digamos que esta cara de la hélice es hidrofóbica. Si yo la acerco a otra hélice con las mismas características, las dos caras hidrofóbicas de las hélices pues, van a coincidir. Ujú. Forman una interacción a partir de un core hidrofóbico, ¿no? Así como se hace esto, se podría hacer por interacciones electrostáticas o por puentes de hidrógeno, que eso es menos común. Ujú. Y bueno, pues esto le llamaron coiled coils o hélices enrolladas. Y vean, empezaron a generarse algoritmos bastante sencillitos de cómo repitiendo cierto tipo de aminoácidos, por ejemplo, hidrofóbicos cada tres residuos, podíamos darle cierta identidad a una cara de la hélice tal que interactúe con otras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pura hélice interactuando por interacciones hidrofóbicas, aquí también, pero ven, puede haber interacciones entre dos hélices, entre tres, entre cuatro, etcétera. El problema es que eso no es una interacción específica. Sí, lograste que esas estructuras se ensamblaran entre sí, pero no es específico. Es decir, no estás reconociendo a una proteína en particular, ¿no? El problema de cómo diseñar una interacción frente a un target específico ya se había abordado desde hace muchos años. O sea, ya se habían intentado diseñar proteínas, pero que no tuvieran interacciones al azar, sino específicamente con una proteína, por ejemplo. A la par de esto, hay que mencionar que, pues bueno, está el desarrollo de la tecnología de los anticuerpos, donde pues sistemas biológicos más complejos, pues ya podían diseñar inmunoglobulinas que se pudieran unir con alta afinidad a ciertos blancos, pero seguía siendo un problema muy interesante para abordarse desde el punto de vista de la biología computacional. Y uno de las cosas que pasó en la historia que me parecen súper interesantes es el caso de Foldit. No sé si lo conozcan, pero Foldit
Es un videojuego. Ay, perdónenme, me están molestando. Ya. Fortnite es un videojuego. Y alguien diría, ¿pero qué de divertido puede tener un videojuego que tenga que ver con la estructura de proteínas? Bueno, no sé si ustedes en la práctica se divirtieron, pero en general sí es divertido. Y la idea de Foldit es que pues te dan un péptido sin identidad. Es una polialanina, ay, perdón, sí, alanina. eh, Te dan un péptido sin identidad, todas son alaninas y simplemente pues tú vas poniendo, cambiando los aminoácidos con ciertas reglas. Tampoco haces un muestreo al azar, no es un algoritmo de Monte Carlo, ¿verdad? No haces un muestreo al azar, más bien te empiezas a aprender ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, el uso de volumen, cuáles son más flexibles, cuáles no, los tipos de interacciones, etcétera, ¿no? Entonces, como tal, no tienes que ser un bioquímico, pero vas aprendiendo reglas con base en ciertas puntuaciones del mismo videojuego, tal que pues logras generar péptidos funcionales. Entonces, en la pandemia, por ejemplo, apareció el reto del SARS-CoV-2, donde la misión era que te presentaban la estructura de la proteína Spike del SARS-CoV-2 y tenías que diseñar un péptido que una vez plegado pudiera interactuar con alta afinidad con él, ¿no? Sí se lograron tener péptidos que haciendo interacción al final, digamos, funciona, digamos, es un tipo de red neuronal, si lo quieren ver así, al final de cuentas tienes a una persona que está procesando información, no necesariamente bioquímica, y que probablemente pueda, con cierto entrenamiento, llegar a una solución, ¿no? Como una red neuronal barata, porque pues, simplemente usas a una persona que está haciendo, dedicándole su tiempo a hacer esto, eh, pero al final de cuentas, pues relativamente impreciso, porque pues mm, ya cuando tienes tu peptido, no necesariamente los scores o los protocolos que califican tu peptido son muy buenos en cuanto a predecir la estructura o la afinidad. Pero bueno, era un approach y estuvo interesante, la verdad. Y bueno, todavía existe, ¿no? Si ustedes después de esto les gustaría instalar Foldit, pues instálenlo, está divertido. Y bueno, ya acercándome ya a este paper, nada más para hablar un poquito de las aplicaciones, eh, estaría muy bien que lo lean, está muy bonito, pasado, presente y futuro del diseño de proteínas de Novo. Entonces, como ven, no es tan optimista el diseño de Novo, por ahí apareció Top 7 hace un rato, eh, algunos binders o estructuras no específicas se podían, ¿no? Pero pues así como un área súper productiva de la ciencia no ha sido. Pero empezó a hacerlo igual que el diseño de que la predicción de estructura de proteínas a partir justamente de la inteligencia artificial, de los algoritmos de machine learning. Entonces, como es un problema bidireccional, recordarán que si de una secuencia llegabas a una estructura, entonces de una estructura podrías llegar a una secuencia. Si había algoritmos que ya te permitían ir de secuencia a estructura, esos mismos deberían de poder darte de estructura a secuencia, ¿sale? Esa es la idea o la hipótesis. Bueno, ¿qué se puede hacer? Aquí nada más por mencionar algunos casos, ensambles de proteínas nuevas, protein binders, binders a proteínas, a moléculas pequeñas, enzimas, teóricamente hablando, o ensambles multiestado o que tengan propiedades dinámicas o de respuesta interesantes, ¿no? Y bueno, pues lo que se hace en el laboratorio es que esta parte es la computacional y luego al wet lab se lleva la síntesis de genes, aquí, la síntesis de genes y la validación experimental, ¿no? Uno de los algoritmos de Rosetta que justamente dio bastantes resultados, que justamente estábamos platicando de él al inicio de la videollamada, es justamente Rosetta Fold Diffusion.
Rosetta Fold Diffusion lo que hace es como es un algoritmo, bueno, en el artículo lo mencionan así, como un tipo de generador de imagen basado en prompts. Si ustedes, bueno, no sé qué tan buena sea la analogía, pero si ustedes, por ejemplo, le escriben a ChatGPT que quieren una imagen de un perrito con la camiseta de la selección de Chile, seguramente va a generar una imagen. Ahora, esa imagen no, con ese prompt tan sencillo, seguramente no va a ser precisa, pero podrían hacerla más precisa, ¿no? Podrían darle más capas de procesamiento a esa imagen hasta tener una imagen hiperrealista, por ejemplo, ¿no? Bueno, más o menos es lo que hace Rosetta Fold Diffusion. Lo que hace es que tú le haces una imposición estructural, por ejemplo, quiero que tengas eh, una topología de unas hélices y unas vetas. No sé, no es exactamente con un prompt, pero ustedes le ponen una imposición estructural y lo que trata de hacer, o lo que tratará de hacer es, pues justo, encontrar ese backbone. Eh, a partir, por ejemplo, de información obtenida de las bases de datos reales, por ejemplo, del Protein Data Bank. Sin embargo, esta trayectoria de difusión lo que va haciendo es quitar el ruido cada vez, ¿no? Al principio te va a dar perritos con camisetas feas o perritos feos, a lo mejor no tienen los dos ojos o tendrán defectos, pero conforme se van procesando estas imágenes, pues va adquiriendo cada vez más forma, ¿no? Un poquito es lo que tratan de ejemplificar con esta imagen, ¿no? Que tú tienes una posición estructural difusa, pero eso se vas limpiando, digamos, o vas quitando esa difusión, ¿no? Con varios procesos, con varias iteraciones del proceso, hasta que logras tener una estructura en 3 dimensiones. Esto más o menos es lo mismo que pasa con los binders, me voy a adelantar tantito, pero vean, por ejemplo, cuando quieres unir a algo, entonces simplemente conoces la estructura de ese algo, por ejemplo, una proteína o una molécula pequeña. Y sabes cómo es la superficie de esa proteína o molécula pequeña, entonces por difusión empiezas a explorar qué tipo de residuos podrían unirse y cómo, ¿vale? Conforme vas iterando, vas teniendo cada vez una mayor precisión de la posición de esos residuos hasta que logras tener estructuras tridimensionales muy precisas que colocan esos residuos o que permiten que esos residuos se dispongan para compensar o satisfacer esa interacción, ¿sale? Entonces eso mismo pasa con los binders. Entonces esto es un proceso de difusión y el programa que lo hace se llama Rosetta Fold Diffusion. ¿Ah? Tener el backbone, esto nada más te da un backbone. El backbone no es suficiente. El backbone es importante, pero no es suficiente. Pero si se acuerdan, Rosetta también tenía protocolos en los cuales, si tú le dabas una imposición estructural, por ejemplo, quiero que o explores secuencias que sean compatibles con esta estructura, lo que haría el algoritmo sería buscar por Monte Carlo en el universo cuasi infinito de secuencias aquellas que sean compatibles con esta restricción estructural. Ese otro algoritmo se llama Rosetta MPNN, ¿sale? Es un algoritmo de búsqueda de secuencias. Entonces, Rosetta Fold Diffusion, primero, te da un backbone ya pensado para que se ensamble, pensado para que se una algo, o pensado para que sea globular y estable. Y MPNN le va a buscar secuencias del universo que sean compatibles o que ayuden a estabilizar esta estructura, ¿sale? Aquí está Top 7, por cierto. Vean, es uno de los casos que siempre ponen de éxito, es el caso histórico de éxito. Aquí está uno de los casos como el del doctor Fernández, un barrel team, donde pues modularmente ensamblan estos pequeños elementos de estructura supersecundaria y logran tener el barrel team, ¿no? O estas proteínas, donde justamente
trabajando con la interacción hélice-hélice, logran ensamblarlas, ¿no? O, por ejemplo, por criterios de simetría, ¿no? Si tú tienes dos proteínas, pues simplemente trabajas en las intercaras de las proteínas para que logren ensamblarse. Esto, por ejemplo, ya se ha hecho en ingeniería de fibras o en la formación de oligómeros cada vez más grandes, ¿no? Pero si tú puedes llegar como a nivel atómico, puedes hacer cosas más precisas, ¿no? Por ejemplo, nanopartículas, ¿no? Que sean muy, muy precisas, que se ensamblen, o sea, que les des no solo interacción en una cara, sino en varias caras, ¿no? Vean, pongamos atención, por ejemplo, en este monómero que estoy señalando, bueno, pues se tuvo que diseñar una interacción de este lado, de este lado y de este lado. Tres interacciones sobre la misma proteína que permitan que se que justo interactúen con estas otras proteínas, que a su vez interactúan con otras, y entre todas forman esta estructura. Vean esta estructura icosaédrica, está muy bonita, y de hecho, una de las cosas muy interesantes, o una de las preguntas sin respuesta muy interesantes, es cuando uno ve estas estructuras que nos han costado tanto trabajo y tanto diseño de proteínas lograr, se da uno cuenta que se parecen a las cápsides virales, ¿sí? O sea, esto es una cápside viral, básicamente, ¿no? Las cápsides virales son estructuras muy complejas que se autoensamblan. Eh, y bueno, pues de hecho, ahí hay todo un área de la biotecnología, que es la bionanotecnología, en donde pues si nosotros trabajamos con el diseño de proteínas que se autoensamblen, podemos construir vehículos muy precisos, por ejemplo, para el drug delivery, que es un área muy prometedora también de la ciencia, es decir, vehículos que logren entregar de manera específica, a tejido específica y controlada ciertos fármacos, o por ejemplo para la terapia génica. Así como un virus llega, reconoce un tejido e inyecta su material genético, pues tú podrías diseñar una nanopartícula que llegue, se une a un tejido, a una célula, a un receptor específico de un tejido, y, por ejemplo, entregue una terapia génica, ¿no? Un sistema CRISPR-Cas9, por ejemplo, que sea capaz de deletar un gen en particular. Bueno, se han puesto a trabajar mucho con esto, ¿no? Con esto de las interacciones proteína-proteína, para formar estos complejos cada vez más grandes, expandibles, eh, pH dependientes, por ejemplo. Aquí hay unas fibras muy interesantes, estaba viendo justamente los artículos. Son fibras que pueden cambiar su estado de oligomerización según el pH. Y, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues podían diseñar sistemas de crecimiento indeterminado en dos dimensiones o en tres dimensiones, ¿no? ¿Por qué esto puede ser importante? Bueno, pues para la generación de nuevos biomateriales, por ejemplo, pensando en temas de microfluídica o nanochips o en andamios celulares o para trasplantes de tejidos, etcétera, ¿no? Tiene muchísimas aplicaciones potenciales. Y de hecho, una de ellas, esta también es pre-AlphaFold, eh, una de esas aplicaciones muy interesantes que me gustó mucho en pandemia es esta, vean, estos colegas diseñan dos proteínas, ¿no? Esta de aquí y esta de acá, la amarilla y la gris, le voy a llamar, ¿no? Tal que en solución amarilla y gris pueden formar esta estructura icosaédrica que, bueno, en su momento no servía para nada, decían que podía ir rellena de ciertos fármacos, pero no lo habían logrado, simplemente sabían que se ensamblaba y que era estable. Cuando fue la pandemia, ya tenían un prototipo, digamos, ya lo habían probado pegar proteínas antigénicas a la proteína gris en el eje de orden 3, tal que, pues, cuando se ensamblara este icosaedro, pues, presentara los antígenos. Entonces tenían moléculas, bueno, ensambles proteicos
altamente inmunogénicos, le llamamos polivalente, es decir, que tiene una sola partícula presenta muchos antígenos, ¿sale? Son ensambles altamente antigénicos y por lo tanto altamente eficientes, por ejemplo, en términos de vacunas. Lo caracterizaron biofísicamente y el diseño correlacionaba muy bien con la realidad, ¿no? Entonces, es una de las aplicaciones muy interesantes, pero muy complejas, porque vean que tuvieron que inventar proteínas o diseñar proteínas que pudieran interactuar geométricamente para formar esta estructura icosaédrica. Ahí están los artículos, son muy, muy interesantes. Y eso fue pre-AlphaFold. Digo pre y post-AlphaFold porque, pues para la biología estructural computacional, el AlphaFold sí fue un parteaguas. Bueno, aquí hay otras proteínas antivirales. También a unos colegas se les ocurrió, dijeron, bueno, pues en vez de presentar el antígeno del virus, ¿qué tal si diseñamos proteínas que sean capaces de unirse a las proteínas virales y por lo tanto funcionen como antivirales? Es decir, impidan la interacción del virus con el receptor AC2, pensando en el SARS-CoV-2, y bueno, pues en su momento estuvieron trabajando con binders que se unieran a las proteínas del virus para evitar su proceso infeccioso. Lo interesante de estos son las dimensiones. Vean, estas son las proteínas virales, las rosas, y en este caso, no, las rosas, y los binders son estas proteínas pequeñas. Generalmente los binders, por Rosetta Fold Diffusion, uno puede modular el tamaño, pero generalmente no necesitan ser muy grandes para lograr tener la superficie de intercara necesaria para la interacción. Es decir, con que tengas unas hélices, lograrías tener la intercara necesaria para interactuar o impedir el proceso infeccioso. Entonces aquí está otra vez el ejemplo del Rosetta Fold Diffusion de un binder. En este caso simplemente es el proceso de Rosetta Fold Diffusion en presencia de la molécula blanco. Así como podemos predecir la estructura de AlphaFold de una proteína en presencia de la otra, aquí podríamos predecir la topología de un binder en presencia de una molécula blanco. Esa es básicamente la idea. Y bueno, pues aquí hay ejemplos, ya son estructuras cristalográficas de antivirales y o antitoxinas, ¿no? Justamente les mostraba, o les pedí que vieran también otro seminario web de Susana Vázquez Torres, que justamente trabajó en el laboratorio de David Baker, diseñando binders contra proteínas contra toxinas de un veneno. Vean, puede ser muy grande el blanco y el binder relativamente chiquito. Aunque fíjense aquí por ejemplo, el blanco es chiquito, el target es chiquito y justo para que la interacción sea suficientemente buena, el binder tiene que ser más grande. Si pudiéramos diseñar binders para prácticamente cualquier proteína, la cantidad de posibles aplicaciones es muy grande. Tú puedes intervenir cualquier proceso celular, si así lo quisieras, inhibiendo simplemente la interacción, alguna interacción de una proteína. Como lo dicen aquí, bueno, podría haber fármacos anticáncer, ¿no? Que estuvieran trabajando con proteínas que vienen de genes supresores de tumores, moduladores inmunológicos, por ejemplo, ¿no? Contra interleucinas, MHCs, etcétera. Medicina regenerativa, ¿no? Promoviendo procesos de división celular, de regeneración celular controlados, contra la insulina, etcétera, ¿no? O sea, puede haber muchísimas aplicaciones. Estas no son ejemplos, ¿no? Ya de aplicaciones bien descritas, ¿no? Son artículos cada uno de estos. Con respecto a las moléculas pequeñas, pasa lo que ahorita les mostraba. Si el binder es más pequeño, perdón, si la molécula target es más pequeña, el binder tiene que ser más grande, no proporcionalmente, pero más grande,
tal que la interacción sea buena, ¿no? Entonces, lo han hecho para diferentes moléculas pequeñas, bueno, relativamente pequeñas, también son bastante complejas, pero sí se han tenido binders que son capaces de interactuar con ese tipo de moléculas, ¿no? Si, por ejemplo, podrías con esto aumentar o disminuir la concentración efectiva de una hormona, eh, por ejemplo, una hormona esteroidea, ¿no? Como aquí está el cortisol, pues podrías estar regulando procesos celulares, ¿no? Por ejemplo, inflamatorios, etcétera. Otra de las aplicaciones que me llamó mucho la atención es esto de los sensores. En la última clase de ingeniería de proteínas les estaba comentando justo del ensamble de quimeras y les mostraba un caso en el cual, por ejemplo, a la PET hidrolasa, enzima que reconoce el PET, se podría unir a a un factor de transcripción, bueno, mejor dicho, a un represor transcripcional, tal que en presencia de un ligando en una de las mitades, en una de las unidades, no, mejor dicho, en uno de los dominios de esta proteína, pues podría haber una perturbación en el otro, ¿no? Esto más o menos es lo mismo que está aquí. Pero ahora imagínense que tienen la capacidad de acoplar estos binders a represores transcripcionales. Entonces podrías diseñar un binder que se pega a cualquier cosa activando un promotor que te dé una señal. Entonces podrías generar binders para moléculas no naturales, ¿no? Por ejemplo, contaminantes nuevos, ¿no? Que es una de las cosas que estamos tratando de resolver actualmente. O podrías regular procesos celulares como de transporte de algún fármaco o de iones en la membrana, ¿no? Podrías inhibir tal vez la función de una proteína momentáneamente. Esa es otra cosa muy interesante, fíjense. Uno de los grandes problemas de las terapias a nivel de genes es que típicamente son irreversibles. Si tú, por ejemplo, quieres inhibir una proteína a nivel de su gen, pues haces un knockout que es irreversible, o sea, te echaste a perder ese gen por siempre. Eh, una manera de hacerlo reversible, pues puede ser con una proteína. En vez de inhibir a nivel de gen, inhibes a nivel de proteína y esa interacción es reversible. ¿Sí? En algún momento la proteína binder se va a disociar, se va a degradar. Se han caracterizado, por ejemplo, los tiempos de estabilidad dentro del cuerpo. Son muy variables, ¿no? Pero en general no son largos. Entonces podrías estar regulando un proceso simplemente por la farmacocinética, digamos, de tu binder. Entonces, estas terapias, pues, presentan o representan muchas ventajas con respecto a otras terapias que también son novedosas, pero que son irreversibles. Y bueno, pues el último caso y el que más me interesa en lo personal, pues es el tema de las enzimas. Toda mi vida académica he trabajado con enzimas y bueno, pues eh, debo decirles que se sabe muy poco, como lo vimos en la parte de la ingeniería de proteínas. Sí podemos predecir dónde está el sitio activo con respecto a la topología a la conectividad de la topología. Podríamos identificar qué residuos son los catalíticos. Sí podríamos verlo por conservación de secuencias. Si es una proteína que tiene muchas homólogas en bases de datos, hacemos un análisis de conservación y sin problemas encontramos los sitios activos, también por volúmenes de cavidad, etcétera, ¿no? Hay maneras de predecir sitios activos. Normalmente lo que hacemos, si queremos aumentar la estabilidad de una proteína, pues es no modificar los residuos catalíticos. Si queremos cambiar la afinidad, pues con mucho cuidado, ¿no? Y con un riesgo muy alto de echar a perder la enzima, pues nos acercamos tantito al sitio catalítico. Es bien sabido, en la literatura está demostrado, que es mucho más fácil destruir una función que generar una función nueva. Pero bueno, entonces estos algoritmos podrían ayudarnos a entender, bueno, no solo al diseño de enzimas, sino a entender cómo funcionan las enzimas naturales, ¿no? Eh, Porque justamente te permitirían ver
cómo se conectan o interactúan los residuos con respecto a los demás. Podrías modificar, aumentar la termostabilidad, la afinidad, la velocidad de la catálisis. Y eso pues representa muchas ventajas en el mundo de la industria, en muchas industrias, ¿no? Eh, y, y bueno, pues la verdad es que hay muy pocos casos desde la ingeniería de proteínas exitosos, pero pues lo ideal es que pues empiecen a aparecer cada vez más, ¿no? Esa es un poquito la idea y ojalá que sí. A lo mejor ahora se podría dar función a proteínas clásicas como Top 7, que no se podía. Y otra cosa que quería mencionarles es, fíjense que este algoritmo MPNN, que busca secuencias, se podría utilizar, por ejemplo, para optimizar la estabilidad de algunas enzimas. Tú puedes restringir el área que quieres que cambie de secuencia. Por ejemplo, en clases pasadas con la petasa habíamos hecho el ejercicio de ver qué posiciones de una enzima se podían modificar sin afectar el sitio activo. Una manera de no tocar residuos catalíticos, pues obviamente es pues, por conservación, ¿no? Usas solamente posiciones variables en secuencia que justamente revelan que hay una alta tolerancia a la mutación. Pero también habíamos usado un método, no sé si se acuerdan, que se llamaba SCA, que tenía que ver con el acoplamiento de los residuos y que te daba clusters, que ellos llaman sectores. Entonces, te dan sectores y con que tú no toques el catalítico, a todo lo demás le puedes modificar, más o menos, o sea, no tampoco a diestra y siniestra, pero sí con mucha más libertad. Bueno, resulta que en PNN, si tú no tocas el sitio activo, te puede encontrar variantes de la secuencia que mantengan la actividad catalítica, pero que mejoren mucho la solubilidad o que mejoren mucho la estabilidad o la pues, posible interacción con otra proteína, ¿no? Incluso podrías combinar métodos donde, pues por un lado, con MPN puedas estabilizar a tu proteína, pero también, por ejemplo, generar la interacción o una cara de interacción con otra proteína o con otro ligando, ¿no? Es decir, podrías teóricamente diseñar proteínas alostéricas, donde pues una proteína pues tenga diseños, bueno, por un lado le dejes el sitio catalítico relativamente funcional y por otro lado pues produzcas o diseñes una interacción nueva. Aplicaciones de esto pues va a haber muchas. Y a eso se refieren los sistemas dinámicos, es decir, sistemas que ahora puedan interactuar, desensamblarse en presencia de pH, perdón, en presencia de algún ligando o ante un cambio de pH, ¿no? Es lo que llamamos los switches o los péptidos alostéricos, ¿no? Que de un lado interactúen con algo, de otro lado interactúen con otra cosa, que cambien su estado de oligomerización, como el receptor el represor de lactosa. Y una de las últimas aplicaciones es esta, de los materiales catalíticos, por ejemplo. Eh, Esto sí todavía es bastante, bueno, una de las aplicaciones más ambiciosas, digámoslo así. Tal vez si no hay tantos casos de éxito, simplemente es porque no se habían explorado todavía, pero es un área bastante prometedora. ¿Qué pasa si podrías tener superficies catalíticas, por ejemplo? O sea, no solo un biomaterial formado por monómeros de proteínas, sino que estas además pues lleven a cabo una propiedad catalítica específica, ¿no? Aquí está el caso de la biomineralización, es decir, proteínas que son capaces de aquelar el calcio y o proteínas que son capaces de llevar a cabo fotosíntesis artificial. Eso pues está muy interesante, la verdad. O sea, quiere decir que cada vez tenemos menos limitaciones metodológicas para lograr el, pues, un objetivo en particular, ¿no? Y no tenemos que ser necesariamente
pues, físicos atómicos súper entrenados. Fíjense que, por ejemplo, bueno, este es mi caso personal, mi hermana es física de materiales y el nivel al que trabaja o al que entiende los átomos es extraordinario. Yo no entiendo su investigación, pero de pronto pueden, o sea, podríamos estar diseñando materiales catalíticos sin ser expertos en eso, ¿no? Así como, digo, no es el mejor ejemplo, pero como Hassabis y Jumper ganando un premio Nobel de Química, pues bueno, simplemente es entender que los sistemas biológicos tienen esa capacidad pues de ser complejos intrínsecamente, de encontrar soluciones y de generar o de innovar en función, ¿no? Y bueno, básicamente es eso. Aquí está, por cierto, el webinar de Susana. Se los dejo para que lo vean con tiempo, ahora que pasan sus evaluaciones. Y justamente ella trabaja con proteínas de veneno de serpiente. No voy a hablar más de su seminario, véanlo. Pero la cosa es que hace diseño de binders. Eh, Se conoce la estructura tridimensional de una de las toxinas más abundantes del veneno de serpiente y se sabe cuál es el receptor de, de las células humanas al cual se une y por lo tanto cómo es que actúa, ¿no? Aquí se ve la citotoxina desestabilizando la estructura tridimensional, perdón, la estructura de la bicapa lipídica, ¿no? Bueno, pues con Rosetta Fold Diffusion logra diseñar proteínas binders, que en este caso serían estas grisecitas, ¿no? Vean cómo se van ensamblando los átomos hasta que se tiene por difusión se filtra una estructura tridimensional estable que puede interactuar de manera, con una altísima afinidad con la proteína de la toxina, con la toxina en sí, ¿sale? Y eso podría funcionar como un antiveneno. Ellos obviamente lo validaron experimentalmente, no solo la estructura cristalográfica para ver que la interacción sea como la predicen, sino también la eficiencia in vivo como un antiveneno potencial, ¿sale? Entonces, de eso trata el seminario web, está muy, muy interesante. Y ya nada más, como último, esta presentación también se las voy a dejar ahí en la plataforma. Y además, como último, porque acabamos a las 8:30, les quiero mostrar justamente una proteína diseñada por Susana con respecto a lo tradicional que es los anticuerpos. A ver, déjenme ver si la tengo todavía por acá. Ah, se las comparto. Tal vez no nos dé tiempo de hacerlo como una práctica, ¿no? Porque ya se nos acabó el tiempo, no lo medí tan bien. Pero fíjense, les voy a compartir esta carpeta donde hice o le puse práctica 4 y puse PDBs, un PDB del binder con respecto a los PDBs de las cadenas ligeras de un anticuerpo. Entonces, aquí les pongo 3 anticuerpos unidos a una toxina de veneno y un binder unido a la toxina de veneno. Este trabajo no es el de Susana exactamente, es el trabajo de unos colegas a los que tuve la oportunidad de asesorar de la Universidad Autónoma Metropolitana en una competencia de la cual tal vez hayan escuchado ustedes. Es una competencia que se llama IGEM de biología sintética. Y bueno, la idea específicamente era justamente tener proteínas que se pudieran unir a una toxina. Entonces, a ver, les comparto el link antes de otra cosa. Y pues descárguenlo. O sea, no, como tal la práctica simplemente era mostrárselos, comparar cómo es un anticuerpo, es decir,
una proteína de altísima afinidad, pero producida en un sistema biológico, con respecto a un binder producida por esta tecnología. Bueno, miren, en azul estamos viendo la toxina. Uno de los retos de esta toxina es justamente que está muy enriquecida en loops, por lo tanto, pues es difícil producir proteínas, bueno, al menos en sílico, tener Disculpa, proteínas ah, que... no Ajá, sé si soy yo, pero se ve morado, no se ve nada. No sé si soy yo. Ahí sí se ve. ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, no, no, Sí, entonces no se ve, no estaba compartiendo mi pantalla completa, ¿verdad? De nuevo. Ah, sí, muchas gracias, ya lo vi. Ahí sí ven, ¿verdad? Mi PyMul. sí, ahí sí se ve. Gracias, Matías. Mira, bueno, miren, esta es la toxina del veneno, es una proteína relativamente chiquitita, es esta de aquí. Y como ven, este es una fracción de un anticuerpo. Sabemos que es un anticuerpo por la topología típica de sándwich beta. Aquí tiene una beta y otra beta que representan los dos panes de un sándwich. Y bueno, aquí hay 4 de esos dominios de inmunoglobulina. Esto es eh, resultado de CLUS Pro. Fíjense, tampoco es una estructura cristalográfica. Eclipse Pro, como lo mencionábamos hace rato, es un algoritmo de docking de proteína a proteína, ¿vale? Entonces, tú le das las dos proteínas y el algoritmo simplemente trata de encontrar la mejor posición de ambas, ¿no? Para formar un complejo. No siempre es tan preciso, de hecho yo me atrevería a decir que ciertamente aquí no debería de estar la toxina, puesto que las regiones de reconocimiento de los anticuerpos, las regiones variables de los anticuerpos están en sus extremos, son justamente las asas de los extremos del sándwich, ¿no? Tendría que revisarlo con más detalle, pero ahorita viendo esta estructura, esa es mi impresión. ¿Sí? Yo esperaría que pues, el antígeno se uniera en los extremos de estos sándwiches, pero bueno, ese nada más era para mostrar comparativamente los tamaños. Y ahora vean esto. Este es el binder para la misma toxina, ¿vale? Es la misma toxina, pero el binder es muy chiquito. Es solamente la proteína amarilla. Son 3 hélices que en esa disposición hacen los suficientes contactos para tener una afinidad teórica comparable con el anticuerpo. Vean, es la misma topología, es una hélice con 2 pequeñas betas, esa es la toxina, aquí está la hélice con 2 pequeñas betas, y pues este pequeño péptido tiene una afinidad comparable con el anticuerpo. Bueno, teórica, ¿verdad? Porque habría que hacer los experimentos, aunque en el artículo de Susana los experimentos revelan afinidades nanomolares, es decir, muy buenas afinidades, ¿sale? Entonces, vean, prácticamente la idea de este algoritmo es que es tan preciso, este algoritmo de difusión, que no necesitas grandes proteínas, ¿no? O sea, proteínas muy grandes para poder tener una interacción eficiente con el anticuerpo. Habría que ver algunos otros detalles, por ejemplo, que si se una experimentalmente, pero también, por ejemplo, que se una y sí impida la interacción con el receptor, ¿no? De pronto la interacción con el receptor está de este lado y a lo mejor sigue ocurriendo, la verdad es que no sé, ¿no? Entonces, pues nada más para cerrar. Los algoritmos
diseño de binders, de diseño de proteínas, específicamente diseño de binders, Rosetta Fold Diffusion y MPNN nos permiten tener pequeñas proteínas, ¿no? Muy pequeñas proteínas, que puedan unirse con alta afinidad a un antígeno, en este caso a una toxina de un veneno, pero así como puede ser la toxina de un veneno, puede ser cualquier proteína, ¿no? Ya lo vieron en esta revisión, en este artículo que está muy bonito. En esta revisión podrían ver muchas aplicaciones que se les han ocurrido y seguramente ustedes tendrán ideas de algunas otras aplicaciones. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí está. Con esto prácticamente estaríamos terminando. Les compartí las estructuras simplemente por si quieren observarlas. ¿Qué podrían hacer? Tal vez una superposición. Si no está Clus Pro, no vamos a poder todavía, bueno, al menos no sé de qué otra manera podríamos hacer una estimación de energía libre del complejo, pero bueno, pues ahí está, nada más para que observen de manera comparativa. Y con eso estaríamos terminando, ahora sí, con esta sesión extra que ya habíamos agendado, pero por fin se pudo dar.